Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz viernes para todos. Bienvenidos. Esto es Zona Franca. La atención del mundo sigue concentrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, una guerra iniciada por Vladimir Putin hace ya una semana y que ha provocado una cascada de sanciones económicas, otras sanciones más bien simbólicas como la suspensión de deportistas de actividades de alta competencia y el boicot al ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Las redes sociales también han jugado un papel activo y protagónico en el desarrollo del conflicto y por supuesto los grandes de las comunicaciones como Facebook, Twitter, YouTube han frenado el alcance de los principales medios rusos acusándolos de desinformar. Por supuesto, una estrategia de las grandes potencias contra Rusia que parece clara y es aprovechar que la guerra se está librando en el plano, en el contexto de una economía globalizada para aislar a Moscú hasta que Putin ceda. Esta noche hablaremos de una guerra basada en asfixiar económica, política y socialmente a Rusia en su intento por tomarse Ucrania. Bienvenidos. Y el rechazo a Vladimir Putin y a los grandes empresarios rusos que lo han acompañado ha llegado desde varias multinacionales, incluida Mastercard, Apple, Ford, Netflix, YouTube, Disney y cientos de compañías más que han rechazado abiertamente las medidas bélicas de Rusia en ese intento por tomarse Ucrania. Javier Garay es investigador y profesor de la Universidad Externado, doctor en ciencia política y autor de múltiples libros sobre política internacional. Bienvenido, señor, a este espacio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Jorge Morales también nos acompaña esta noche, es periodista, editor deportivo de W Radio durante 6 años, también pasó por allí por la casa periodística Blue Radio como reportero deportivo. Jorge, un placer tenerlo esta noche acá. María Camila, muchas gracias por la invitación, buenas noches y buenas noches al profesor Garay. Pues quiero comenzar con el profesor Garay preguntándole ya una semana de este conflicto, ya hemos visto lo que está ocurriendo en materia bélica, pero déjeme preguntarle a ustedes, usted como internacionalista, como investigador, conocedor de muchos de los conflictos, ¿cómo está viendo que parece desarrollarse desde otra óptica? Bueno, María Camila, buenas noches a Jorge también. La verdad es que este ha sido un enfrentamiento atípico, ¿no? Existen muchas dudas sobre cuáles pueden ser los alcances en últimas y cuál puede ser el nivel de escalamiento de este conflicto en últimas, incluso entre potencias, por un lado. Por el otro lado, como usted señalaba antes, ha habido unos escenarios diferentes en los que se ha presentado un tema de presión internacional desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico. Y hay un elemento que a mí me parece bien importante y es cuál es el alcance y el efecto que tienen los regímenes específicos, es decir, el entramado institucional de los estados en términos no solamente de la decisión que se toma, sino también de cuál puede ser el alcance desde el punto de vista global. Jorge. Pues es interesante, lo hablábamos fuera de micrófonos con Javier, y es, por supuesto, hasta dónde va a llegar Putin, cuál es el límite de su alcance, si se bastará únicamente con sacar a Zelensky del poder, que en algún momento lo recomendó. Ahora Zelensky dijo, necesito hablar directamente con Putin porque esta es la única forma de parar la guerra, y por supuesto, pues uno de los pretextos grandes para hacer esta invasión fue la declaración de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk, que por supuesto son rusófonas y rusófilas, ellos se sienten mucho más rusos que ucranianos, pero por el otro lado, pues hasta qué punto Putin puede tener, digamos, previsión, si esa es la palabra, de todas las sanciones y medidas internacionales que se le han venido encima, teniendo por supuesto también como gran activo la venta de gas el 40% del gas que compra Europa lo provee de Rusia. ¿Era previsible una guerra, digo, en el contexto, como lo decíamos, económico, político, social, con un lugar muy protagonista de las redes sociales que creo que han jugado allí un papel muy activo? Pero quisiera preguntarle sobre si era previsible una guerra en estos términos. Muchas personas estaban esperando con la amenaza de Rusia de invadir Ucrania, más bien un conflicto mucho más intenso, una respuesta de los que apoyaban a Ucrania, una respuesta militar. A ver, lo primero y que hay que decir es que este conflicto ya lleva por lo menos 8 años, desde que se cae Viktor Yanukovych con el famoso Euromaidán, que fueron las protestas por la no anexión de Ucrania a la Unión Europea. Yanukovych era mucho más cercano a Putin que a la Comunidad Económica Europea. Empiezan estos conflictos, incluso hay más de 14.000 muertos desde que arrancaron estos enfrentamientos, sobre todo en las zonas de Rusia.
pero por supuesto ahora los medios le estamos poniendo más atención porque es un enfrentamiento entre dos países y sobre todo en una potencia militar como lo de Rusia, pues nunca está de más cubrirlo de forma muy enfática. Pero por otra parte, pues yo creo que todo este tema de la economía y de las intervenciones, de las sanciones que usted hablaba a medios como RT, que por supuesto los ponen como afiliados al gobierno ruso, cosa que también es cierta, de Twitter, de Netflix, lo de la venta del Chelsea de Roman Abramovich, que hablaremos más adelante, pues me parece que todo esto era previsible. Javier. Sí, yo creo que hay unos elementos que son importantes y que creo que no se han incluido del todo en la discusión. De un lado, el papel de la incertidumbre en los análisis de estos fenómenos internacionales, ¿no? Como cuando antes de incluso la intervención, y pues como lo señalaba Jorge, pues ya había unas dinámicas de enfrentamiento desde hace muchos años, pero incluso los anuncios de la Casa Blanca, ¿no? Del presidente Biden anunciando, y no se sabía, había muchos analistas, incluso yo me incluyo, que consideramos que esto era puro blofeo, ¿no? Que se estaban simplemente mostrando los dientes y que no iba a llegar a lo que ya ha llegado. Eso demuestra entonces que hay muchas variables que están en juego. Y aquí yo creo que hay un concepto que es bien importante para tener en cuenta y que explicaría la reacción que no anticipábamos de nuevo, por ejemplo, de la opinión pública internacional, de la sociedad en Ucrania, el mismo gobierno ucraniano. Y es un concepto que es el del poder proteico, ¿no? Como los que consideramos débiles, en general analizamos los temas internacionales como el poderoso que puede llegar y aplasta y logra todos sus objetivos a través de medios militares, pero resulta que aquellos que consideramos débiles también tienen una capacidad estratégica en términos de decisión y muchas veces dan sorpresa, y yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que también incluye lo que vamos a analizar ahorita en términos económicos, deportivos y demás. Completamente válido, pero para que entremos ya en materia, ya teniendo este pequeño abrebocas, Jorge, quiero que entremos a analizar las sanciones en materia deportivas, que han sido unas muy significativas, en fútbol, que es la retirada del Mundial y torneos internacionales. ¿Qué tanto impacta esto, por ejemplo, a Rusia? A ver, pues, es que son tantos deportes los que han marginado a los rusos, que por otro lado, pues uno se pone a ver, por un lado la Fórmula 1 cancelaron ya el Gran Premio de Sochi, que iba a ser el 25 de septiembre, los tenistas rusos tendrán que jugar bajo prácticamente una bandera neutral. Incluso Rublev, cuando ganó un partido el otro día, fue y firmó no a la guerra. También Medvedev, número 1 del mundo, pues ha manifestado su oposición a la guerra, pero por supuesto los rusos creo que ya están acostumbrados a que los sancionen. No estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio bajo su bandera, toda la delegación de los Juegos Olímpicos de Río 2016, incluso los Paralímpicos, también fueron marginados, sobre todo después del escándalo de la trama rusa de los Juegos Olímpicos de Sochi y del informe de Richard McLaren, que dijo pues que prácticamente el deporte ruso giraba en torno a un dopaje organizado y controlado por el Estado. Es decir, esto no trasciende más allá de una sanción, no golpea como se espera a Moscú, a Rusia en general. Los deportes siempre son un arma política muy fuerte. Muchas veces los periodistas que hablan de deporte dicen no hay que mezclar deporte con política, lo cual es totalmente falso. La política es deporte y el deporte es política. Pero yo creo que, por supuesto, para Putin era previsible. Acaba de apelar ante el TAS, ante el Tribunal de Arbitramiento Deportivo, Rusia, su sanción o su no participación en el Mundial, pero creo que va a ser muy importante lo que venga ahora. Yo no veo a Rusia participando en el Mundial. Vamos a ver qué medidas toma el TAS y cómo responde a esto la FIFA. Javier. Yo creo que efectivamente estas son sanciones de carácter simbólico, tienen una trascendencia desde el punto de vista de la reputación internacional de los estados. Y yo creo que ese es un cálculo que ha hecho Vladimir Putin, pero la pregunta sería qué tan relevante es el elemento reputacional para los cálculos que ha hecho Vladimir Putin, que en últimas, fíjense, es una decisión o lo que está sucediendo podría atribuírsele específicamente en un carácter personalista del régimen en este momento en Moscú. Entonces, yo no estoy tan seguro. Yo sí creo que las sanciones seguramente tienen un impacto en términos de construcción de identidad, es decir, de cómo percibimos a Rusia en el ámbito internacional y cómo se percibe Rusia en el ámbito doméstico, pero no sé qué tanto eso pueda disuadir o generar un impacto en términos de decisiones por parte de Vladimir Putin en relación con lo que está sucediendo. Lo primero es la economía, creo yo en estos momentos, sobre todo con toda la aluvión de sanciones que le ha caído a Rusia, pero por supuesto el deporte también, como usted lo dice, crea identidad, vende a Rusia y también lo hicieron en el Mundial de 2018. En México, la ucraniana hace apenas unos días le venció. Elina Svitolina, sí. Svitolina venció
a la rusa y en un gesto la rusa se le acerca. ¿Qué lectura se le hace ese gesto? Además porque la ucraniana hace un gesto como de victoria, ella dice estoy aquí en una misión para mi país. O sea, tiene un poco de sentido lo que usted dice. El deporte también tiene que ver con la política. Y es un arma política, María Camila, es un arma muy fuerte porque, a ver, muchas veces lo que se han hecho en los eventos, ahora la FIFA está poniendo el grito en el cielo y marginando a los rusos, pero a la FIFA lo que le importa es la plata. Va a organizar un mundial en los próximos meses en un país que tiene una ley anti-homosexuales. Es decir, un país que viola de forma flagrante los derechos humanos, pero ahí sí el señor Infantino y los demás no se quejan. Se quejan es cuando la plata no les entra. Yo creo que aquí todo se arregla con plata. Ellos principios no tienen. Sus únicos principios son la plata. Entonces, por lo pronto, hasta que no pueda resolver esto Rusia, yo lo veo complicado que pueda participar en el Mundial teniendo en cuenta que ya va a jugar el 23 de este mes, o iba a jugar el 23 de este mes, la repesca frente a Polonia. En ese caso habría que mirar primero cuál puede ser el efecto de soborno internacional de Rusia para poder participar en estos torneos internacionales, pero también cuál podría ser el efecto en términos de atracción del evento en sí mismo si Rusia no participa, que yo creo que tampoco tiene unos efectos muy grandes en términos de pérdida de público, si es lo que se quiere plantear. Usted mencionaba algo muy interesante y era participar en el caso de los tenistas rusos, participar bajo una bandera neutral. ¿Cómo sería esto? Es decir, somos rusos pero no participamos. No suena el himno, no ponen la bandera, bueno, como pasó ahorita con el Comité Olímpico Ruso. Básicamente usted viaja y no representa a su país, sino al Comité Olímpico Ruso en los Juegos Olímpicos, y en esta ocasión pues supongo que Medvedev y Rublev tendrán que hacer lo mismo, también con Arina Zabalenka, la tenista bielorrusa, que es una de las mejores del mundo, tendrá que estar bajo una bandera neutral, pero el problema ahí es lo de siempre, ¿no? Entonces no nos metamos en política, pero aquí sí nos vamos a meter en política porque están marginando a la gente de determinado país simplemente por tener un pasaporte. Mucha simbología, ¿no? Allí. Sí, claro, igual también tiene que ver con una construcción, ¿no?, de unas ideas y unas narrativas en el ámbito internacional. Ahorita también antes de comenzar el programa discutíamos con Jorge un poco en relación con cuál ha sido la visión que se ha tenido en relación con el tema de la intervención de Rusia en Ucrania y cuáles pueden ser los efectos en términos de la construcción de esa narrativa y de esa visión de incluso de quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Y eso claramente pues también tiene un efecto, y si volvemos a la discusión de estos, más que deportes son política y también cuestiones de negocios y economía, pues seguramente también ellos se pliegan a esas decisiones y a esas narrativas mayoritarias. Estamos entonces en tenis, ya pasamos por el tenis, pasamos por la Fórmula 1, someramente por el fútbol, pero el Chelsea particularmente quisiera que nos ayudara a entender esa estrategia, esa movida del señor Roman Abramovich, que es el dueño, es un ruso dueño del Chelsea. Sí, ruso judío además, lo cual no es cosa menor con todo lo que está pasando en Ucrania, ruso-israelí, perdón. Porque él, digamos, tiene una historia de vida supremamente interesante, quedó huérfano a los 2 años, con la perestroika que declaraba Gorbachev en el 88, pues obviamente todas las empresas se privatizaron y el petróleo fue una de las grandes fuentes de riqueza. El tipo es hipermillonario, pero ¿por qué quiere salir ahora del Chelsea? Pero su hijo consentido era el Chelsea. Sí, el tipo dijo, yo solo me metí en el Chelsea por amor al deporte. Vamos, vayamos a ver. Ahora, es cierto que ha tenido la mejor época de su historia del Chelsea bajo el mandato de Abramovich, ha ganado ligas, ha ganado 2 copas de campeones de Europa, pero el tipo dicen, pues por supuesto los que están allá, que quiere salir del Chelsea antes de que lleguen las sanciones que probablemente va a aprobar el Parlamento británico a los oligarcas rusos, que siempre los han acusado de ser bastante cercanos a Vladimir Putin, aunque él siempre lo ha negado. Pero lo son, y de hecho muchas de esas sanciones empresariales, ya pasando al otro tema, otras de las sanciones que no son tan simbólicas, porque estas son realmente en serio, son, por ejemplo, la de Adidas, suspender su sociedad con la Unión Rusa de Fútbol, Nike suspende las compras en su sitio web, Disney, que tampoco estrenará sus nuevas películas en Rusia, y así Apple, YouTube y otras tantas. Javier. Sí, yo creo que ahí habría que ver, fíjese que el cálculo ahí es o tiene que ver con esa calidad del régimen que asumimos desde el punto de vista de una visión occidental, ¿no? De cómo la presión de la opinión pública y el sufrimiento, si se quiere, de las mayorías y de la población pueden llevar a presionar a un gobernante, en este caso Vladimir Putin, a que tome unas ciertas decisiones que busca la comunidad internacional. Y yo no estoy tan seguro que eso vaya a tener éxito en el caso específico de Rusia. ¿Usted cree que Vladimir Putin se preparó económica, financieramente para esto? ¿Blindó su incursión, su intento de tomarse Ucrania? Hace unos meses
cuando ya estábamos discutiendo todo esto, en la revista The Economist apareció un artículo anticipando la posible expulsión de Rusia del SWIFT. Sí, de esta que seguramente ahorita hablaremos, de este sistema de comunicación internacional, interbancario, etcétera. Y ahí lo que decían es que desde hace algunos años había unas movidas entre el gobierno ruso y el gobierno de China para establecer unos mecanismos diferentes de comunicación entre sistemas bancarios y sistemas financieros. Ahora, de nuevo, no hay que olvidar lo primero que plantea el tema de la incertidumbre. No sabemos, no vamos a saber y aquí no vamos a predecir qué es lo que va a pasar, pero sí claramente podemos identificar algunos elementos y una consecuencia no anticipada de la expulsión de algunos bancos rusos del SWIFT puede ser la creación de otros mecanismos de comunicación que podrían dar lugar entonces a la creación de un mundo de esferas de influencia en el que va a haber diferentes bloques y ese es un mundo también indeseable desde el punto de vista de los efectos. Aislados, una vez aislados, los rusos lo que hacen es república independiente, ellos, gobernando ellos, para ellos, con ellos y entre ellos. O con sus aliados. Entre ellos China. Entre ellos China. Entre ellos China podría ser. Venezuela, Nicaragua, pero hay otra cosa muy interesante. Y hay otros. Hay otra cosa muy interesante, Javier y María Camila, esto es un ajedrez, porque es hasta qué punto los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, los miembros de la OTAN, Alemania, etcétera, etcétera, pueden llevar las sanciones a un punto en el que Putin no haya planeado o no se haya esperado. Es decir, estábamos hablando de toda esa amalgama de sanciones económicas, pero hasta qué punto usted le va a tocar, valga la redundancia, un punto a Putin que él no tenía claro o que no esperaba. Entonces yo creo que por un lado es Putin intentando sortear todas las sanciones que le han caído y por el otro los países occidentales intentando caerle con alguna sanción a Putin que no tenga cómo responder o cómo amañarse. Sobre eso que menciona Jorge, el tema de las sanciones, fíjense que hay otra visión y otra aproximación. Se considera que a quien se le impone la sanción se va a quedar quieto esperando cuáles son los efectos. Pero no, los gobiernos que son sancionados inmediatamente comienzan a tomar decisiones que en efecto son estratégicas. Y eso no sabemos de nuevo qué desencadene desde el punto de vista y en qué termine el objetivo de las sanciones. Y esa es una de las razones por las cuales las sanciones suelen ser inefectivas en términos del cumplimiento de objetivos políticos internacionales. Ahí está Cuba, está también Nicaragua, uno de los espejos para Colombia que mira con retrovisor lo que está ocurriendo en Ucrania. En Ucrania, donde entre otras cosas hay reacciones de quienes utilizan, de quienes viven de esas plataformas, como nosotros los periodistas. La decisión de cerrar las emisiones de RT en Europa estaba tomada desde hace años, que nadie se engañe. Bruselas solo esperaba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero quería hacerlo con el menor costo político posible. Y ahora vio la oportunidad y no la dejó pasar. Pero no es eso lo que molesta. Lo que siempre molestó fue que existiera un medio con gran alcance que se saliera de la narrativa que la OTAN impone sobre cualquier asunto en el mundo. Censura, un poco de censura y un poco de noticias falsas, fake news. Así es. Y ese es un elemento, ese es otro elemento adicional. Fíjense que a mí me parece importante no solamente la intervención por el pasado histórico, las causas que haya podido tener en la cabeza Vladimir Putin para tomar la decisión, sino también el contexto en el cual se presentan. Un contexto de cambio internacional en términos de poder, ¿sí? De quién detenta el poder. Estados Unidos ya no es esa potencia hegemónica global, ¿no? Y tiene un desafío que es claramente China, y eso está íntimamente relacionado con otro elemento que ha cambiado en el orden internacional, que es el tema del orden liberal, ¿no? Ahora hay un desafío muy grande para ese orden liberal en todo el mundo, incluido Occidente, ¿no? En ese marco hay unas respuestas por parte de Occidente para enfrentar la amenaza rusa, pero fíjese que aplican políticas claramente iliberales, como el tema, por ejemplo, de la prohibición de ciertos medios. Y a mí eso me parece un antecedente problemático, por decirlo menos, para los próximos años y en términos de cuál va a ser entonces la reacción de futuros gobiernos en el ámbito y en los gobiernos occidentales, en las potencias occidentales, cuando no les guste cierto tipo de información, cuando haya discusiones, como usted decía, María Camila, de fake news, que fíjese que el concepto es muy claro, fake news, ¿no? Noticias falsas. Ahora, ¿qué podemos catalogar y caracterizar como noticia falsa? Eso ya es otra discusión. Sí, yo creo que básicamente es un tema de línea editorial. Y ahí gira todo el problema. Ahora, es cierto. ¿En serio usted cree que es algo de línea editorial? Sobre todo, hay una discusión sobre un hecho cierto o no. No, sobre todo línea editorial. Porque es que, mire,
hay cosas muy simples. Desde hace, por ejemplo, mucho tiempo Twitter ya estaba etiquetando a los medios de comunicación rusos como ligados al gobierno ruso. Ahora lo están haciendo incluso con los periodistas que hacen parte de RT o de la cadena Sputnik, que también es otro medio de comunicación muy importante en Rusia. Por supuesto, ellos podrán decir que son fake news, habrá que estar allá en el campo de batalla para ver cómo son realmente las cosas. Yo creo que desde acá hay que tener un poco más de mesura y de cuidado con lo que se informa y lo que no se informa, pero por supuesto esta lucha de RT, ellos han tenido muchísimos problemas con la Casa Blanca, inclusive cuando estaba Trump de presidente, porque decían que no los dejaban entrar a sus ruedas de prensa de forma constante, que les ponían más talanqueras para poder hacer su oficio, y también hemos visto incluso que, bueno, ya han dañado algunos sitios icónicos rusos en los Estados Unidos. Además, esto con un componente adicional, usted decía, esto es un precedente para eventos futuros. Es decir, esto no se puede mirar como un tema aislado, como que sancionaron, como que dejaron o restringieron más bien en este caso una plataforma como YouTube. No, María Camila, yo creo que hay que tener todo esto, digamos, ya se tomó la decisión, tenemos la intervención. Todo lo que está sucediendo va a desencadenar otros procesos que eventualmente van a tener consecuencias, desde el punto de vista internacional, tanto en el ámbito político, económico, como en el orden, es decir, en la estructura del orden internacional. Y yo creo que ahí sí hay unos desafíos, unas amenazas y unos temas a los que hay que tener mucha delicadeza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y uno es precisamente ese tema de la libertad de expresión, que es uno de los principios de ese orden liberal occidental que yo creo que se ha deshecho en estos últimos años y que muy fácilmente estamos cediendo frente a él. Yo quiero partir de la premisa, es decir, usted me corrige si le entendí mal. El factor sorpresa no existió acá para Vladimir Putin, estaba preparado, ya venía siendo movidas, ya venía siendo un tipo de ajedrez intentando blindarse porque ya tenía su hecho pensado. Sí, es correcto. Efectivamente. Quiero preguntarle, con las imágenes que vamos a ver a continuación, que son imágenes que le dan la vuelta al mundo, son imágenes de los ricos, es decir, de los dueños, si se me permite la expresión, del billete, de los dueños del dinero, que están sintiendo las repercusiones. Esos yates que ustedes están viendo allí son de los ricos rusos que han tenido que abandonar muchas zonas de Europa por cuenta de esta guerra. ¿Qué tan sostenible en el tiempo es la guerra que libra Putin, que ya no es de Putin porque no solo las sanciones son contra él, sino contra quienes lo rodean y quienes lo respaldan? Fíjese que hay una teoría muy interesante de un autor de la Universidad de Nueva York que se llama Bruce Bueno de Mezquita. La teoría es del selectorado, así se denomina, y tiene que ver con la comprensión de cómo funcionan regímenes como el que lidera Vladimir Putin. Resulta que estos regímenes no dependen de la opinión pública ni de, por ejemplo, incluso algunas élites, si están pasando, no sé, problemas económicos, atravesando problemas económicos o sufriendo a través de las sanciones, sino que dependes de la capacidad de extracción de rentas por parte de aquellos que sostienen en el poder a uno que, para Jorge va a ser problemático el término que voy a utilizar, el dictador de turno. ¿No? Digamos, uno podría, desde una visión occidental, efectivamente, Jorge, podría considerar a Vladimir Putin como un dictador, pero este dictador se sostiene en el poder porque tiene unos aliados, ¿no?, que extraen rentas. Lo que puede estar reflejando esas imágenes que usted menciona, María Camila, es que de pronto estas personas no pertenecen a ese círculo cercano de Vladimir Putin y por eso resulta siendo poco relevante si estas personas se ven afectadas en su desempeño económico. Y es que no hay que olvidar algo que mencionó antes Jorge muy por encima y que no le dimos profundidad, y es que estos oligarcas rusos dependen del poder político más que el poder político de los oligarcas rusos. Vladimir Putin ya lo ha demostrado. Esa es una ecuación diferente a la que veníamos pensando, y es: a Putin lo sostienen los ricos. No, Putin sostiene a los ricos. Yo diría que es al contrario, por las mismas lógicas del entramado institucional ruso. Lo que sucede ahí es que el éxito económico depende de las conexiones políticas, y ahí entonces quien tiene el poder de decisión es Vladimir Putin. Y iba a hacer referencia a algunos oligarcas que se han metido, digamos, de frente, que han criticado al Kremlin, que han resultado pues en la cárcel y sin posesiones, por ejemplo. Y ahí hay un efecto bien importante que tendríamos que tener en cuenta para el análisis. Teniendo de como cuál gran puede ser el mártir efecto a de las Navalny, sanciones. ¿no?, que es, digamos, el paladín de la lucha contra Putin hoy en día, de todas las políticas del gobierno ruso. Pero sí, yo realmente creo que el tema de los oligarcas rusos, sobre todo con todas esas empresas que quedaron
sin dueño con la caída de la Unión Soviética, pues va a ser muy importante para Vladimir Putin y sobre todo para seguir recibiendo billete, como diría usted. Para seguir recibiendo, para hacerlo en castellano, para seguir recibiendo billete, el dinero que es lo que mueve en muchos casos muchas de estas causas. Quiero pedirle a nuestros compañeros de producción si nos ayudan con el gráfico, hablando de quienes han rodeado a Putin y también han sido sancionados, porque esto no solamente ha sido al gobierno del presidente, en muchos casos llamado el dictador Vladimir Putin, está Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y hay empresarios más importantes del país. Javier, usted decía, muy seguramente no son los más significativos, los más importantes, pero esto tiene algún tipo, digo, de consecuencia en el tiempo. ¿Es sostenible para Putin? Es posible que no. Digamos, también yo creo que hay un consenso ahora, y es que cualquier decisión que iba, incluso desde antes de la intervención, cualquier decisión que tomara Putin ya representaría eventualmente una pérdida para Rusia y para Putin mismo. Ahora, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se van a ver esos efectos negativos? Es decir, para responder su pregunta de manera muy clara, por un lado, ¿es sostenible? No es sostenible. En el tiempo no es sostenible. No es posible mantener este estado de cosas por siempre. La pregunta es cuánto tiempo se puede mantener. ¿Y cuánto cree usted que se puede mantener? No me atrevería a hacer ninguna predicción, porque de nuevo depende de la capacidad de extracción de rentas del régimen. ¿Hay algún tipo de antecedente, digo, en la historia de las guerras mundiales y otras no, de este tipo de sanciones, este tipo de cerco diplomático, político, económico, social, muy social también? No, digamos, lo inédito es el bloqueo, si se quiere, social, y la persecución de, como se ha visto, sobre todo desde el punto de vista de medios, de redes, etcétera. Pero sanciones económicas, claro, pues en la historia se han presentado, y eso en últimas lleva a los desarrollos. Estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, estoy pensando en la Primera Guerra Mundial, estoy pensando en diferentes guerras. En Estados Unidos. Pero sí, claramente, como uno de los artífices de este tipo de medidas, pero por el otro lado, no se me ocurre ninguna en que la solución haya sido específicamente por los bloqueos y las sanciones. Y ese es el tema, y yo creo que esa es la variable tal vez importante. Jorge. Sí, es cierto que, digamos, muchas veces para mí esas medidas son totalmente ineficaces. Es cierto, va a cambiar las dinámicas de la economía rusa, la forma de vida de los rusos. Ahora, hay que tener otra cosa en cuenta. Ellos durante mucho tiempo también han venido desarrollando aplicaciones propias. Ellos tienen un Facebook que se llama VKontakte, que es mucho más popular, o era, ya no es hoy en día, mucho más popular que Facebook en países como Rusia. YouTube en China no funciona, tienen su propia plataforma de reproducción de videos. Yo creo que esto va a cambiar, por supuesto, las dinámicas de la economía rusa, y va a cambiar las dinámicas sobre todo para la gente joven, para los que usan Netflix, para los que usan YouTube, para los que usan WhatsApp, para los que usan Instagram. Es una cosa muy generacional también. Claro, es que cuando le pregunto si esto es sostenible en el tiempo, me refiero a las bases, a la base de la pirámide, a quien incluso puede estar hoy del lado del régimen de Vladimir Putin. Cuando usted le quitan, cuando usted le restringen libertades, es que ya no puede utilizar YouTube, ya no puede utilizar WhatsApp, si es que lo usa, ¿eso qué tan sostenible puede ser? Yo creo que eso puede durar muchísimos años, y no veo a los rusos, digamos, volviéndose locos por eso. Creo que es mucho más peligroso la parte económica, porque esa sí la van a sufrir, sobre todo los ciudadanos de a pie, pero yo no creo que, digamos, esto vaya a hacer echar para atrás a Putin, sobre todo con... ¿Pero qué cree usted, digamos, hablando económicamente? Ya están sintiéndolo porque muchas veces han ido al cajero y no hay plata, sí. No hay dinero. ¿Qué otra consecuencia directa, digo, a la gente de a pie, a los rusos pueden sentir de manera directa con la guerra que ha librado su presidente? A ver, pues digamos que yo creo que lo que hablaba Javier antes, y es que los rusos ya se venían preparando para esto. Rusia tiene una deuda externa bastante baja, tiene muy buenas reservas de petróleo, tiene buenas reservas de gas natural, que además, como lo decíamos, es una de las armas de los ases bajo la manga que tiene contra Europa. Por supuesto que están afectados, pero yo no creo que la salida, o sea, que esto vaya a hacer que Putin se vaya o se caiga o se vaya para otro lado. Van a sufrir, por supuesto, porque esa es la idea de los países occidentales, pero yo creo que ya Putin va directo y hasta el fondo. Usted dice que la columna vertebral de esto es lo económico. Sí. Yo creo que lo más importante. Pues lo quiero entonces invitar, si le parece. ¿Quería decir algo adicional? Sí, una cosa. Fíjese que ahí hay otro elemento también para tener en cuenta. Primero, no es solamente que Rusia está siendo afectada por las sanciones, sino también posiblemente los países occidentales, específicamente Europa Occidental, puede verse afectado. Entonces la pregunta es cuánto pueden aguantar ambos. Sí. Que le suma, digamos, lo que hablábamos del gas. En Europa, en varios países occidentales, por ejemplo España, la luz subió, si no me falla la memoria, del 300%.
Entonces, ¿están dispuestos los ciudadanos españoles, en nombre de las sanciones económicas que le van a imponer a Rusia, dejar de importar el gas natural a su país para que siga subiendo la luz? Que digamos el gas natural y el petróleo no fueron afectados por las sanciones. No. Eso No. hay que tenerlo en cuenta. Por ahora no. Gazprom sigue ahí. Sí. No, pero no hemos hablado aquí del pan, del trigo, que se importa en un porcentaje un poquito pequeño desde Ucrania y que ya desapareció el Y pan los de fertilizantes 400 y también. los fertilizantes. Ucrania es un gran exportador de fertilizantes a nivel mundial. Ajá. Pues el pan me parece una gran tragedia, me parece una noticia realmente devastadora. El pan de 400, señores, desapareció. Estamos hablando que hay pan de 500 y 600. Pero para volver a las sanciones financieras que usted dice, la columna vertebral, hablemos del SWIFT. Esto, mire, la exclusión de este sistema que es realmente global, hablando en materia económica, esto es el golpe tal vez más contundente a Vladimir Putin. Así es. Así es. ¿Qué representa la exclusión que aíslen a Rusia de este sistema financiero? Que no pueden hacer, los bancos rusos no pueden hacer transacciones internacionales. Ahora, el SWIFT es un mecanismo de comunicación entre bancos. No es que les hayan quitado los recursos a los bancos rusos. Lo que pasa es que los dejan incomunicados, aislados. Entonces, fíjese que si les quitan un mecanismo de comunicación, la pregunta es si existe solo ese mecanismo de comunicación o si pueden crear otro, que era lo que yo decía antes. Pongamos un ejemplo más cercano para lograr entender un poquito cómo funciona ese sistema de comunicación. Digamos, me hacen un pago, a mí me pasaba cuando yo escribía unas columnas hace algunos años en un portal en Estados Unidos, entonces yo pasaba la cuenta de cobro y yo pasaba la información de mi banco, entonces el banco de Estados Unidos se comunica con el Banco de Colombia y hace la transferencia. ¿Sí? Es casi que un mecanismo de nuevo de comunicación para que exista la confianza para que el banco en Colombia decida pagar, porque sabe que el banco en Estados Unidos le va a responder. Aquí lo que se hace es detener esa posibilidad del envío de esa comunicación. Un teléfono roto. Exactamente, hay una interrupción en la comunicación. Entonces, claro, digamos, Rusia depende o digamos tiene una relación de interdependencia importante comercial con Europa Occidental, sí. En temas, por ejemplo, de petróleo, en temas de gas. Ahora, de nuevo, los países occidentales sancionaron a algunos bancos, han sido excluidos del SWIFT, no todo el sistema bancario ruso. Y específicamente los bancos que no han sido excluidos de SWIFT son aquellos que han tradicionalmente hecho las transacciones comerciales de gas y de petróleo. Entonces fíjense que ahí no se le está quitando casi que el combustible principal de la economía rusa. Es una fuente de ingreso de divisas muy importante, Claro, para el gobierno ruso y para los rusos. y que de nuevo y por eso lo decía antes, fíjense que el petróleo y el gas son la verdadera fuente de lo que yo llamaba la extracción de rentas o la capacidad de extracción de rentas, que ese es el cálculo que están haciendo ahorita seguramente los más cercanos al Kremlin. Aquí hay mucho más, pues quiero seguir continuando con el análisis que es realmente muy profundo, porque si uno se pone a contarlas, son muchas las sanciones en materia económica, en materia de dinero, en materia financiera, las que le están haciendo para seguir con estos, el equipo de producción, sanciones en los mercados internacionales. Está allí la Unión Europea, que prohíbe la venta de tecnología y bienes para refinar petróleo, por ejemplo. Alemania, que prohíbe la certificación del gasoducto, allí muy importante, Nord Stream 2, y Estados Unidos, casi no logro verlo, Estados Unidos que prohíbe la exportación para productos de alta tecnología. Jorge. Pues bueno, ahí tenemos algunas de las sanciones. Yo sigo pensando que esto va a ser infructuoso, sobre todo si la idea es detener a Putin en su avanzada. El tema de los gasoductos, por supuesto, es una sanción, o podría ser una sanción para los rusos porque dejan de recibir divisas, pero por el otro lado los europeos tienen que buscar otras fuentes de ingreso. ¿Y cuáles serían esas fuentes? Bueno, sería posibles? Noruega, que produce también gas, sería Argelia, si la memoria no me falla, podrían ser dos de los países, pero eso usted no lo hace de un día para otro. Entonces, por un lado, si usted dejará a Rusia sin divisas, pero por el otro lado, ¿cómo va a suplir la demanda de gas natural y de gas licuado que recibe Europa de Rusia? No había pensado en el gas licuado. ¿Cuáles son las repercusiones allí, profesor? Específicamente voy a hacer referencia para que vean la magnitud de los efectos y la dificultad de decir tajantemente si esto va a hacer que, por ejemplo, Vladimir Putin retroceda en su decisión. El caso del Nord Stream 2. Resulta que el gasoducto de Nord Stream 2 viene detenido desde antes de la intervención de Rusia en Ucrania.
por unas decisiones, digamos unos cálculos, específicamente el Parlamento alemán, sobre temas ambientales. El cálculo era principalmente de temas ambientales. Entonces, Vladimir Putin, de hecho, algunos analistas consideran que una de las razones adicionales para la decisión de intervenir en Ucrania es que era otra forma de transportar el gas, que podría ser otra que forma. Era un corredor. Exactamente, para poder transportar el gas. Ahora, no sabemos, porque de nuevo yo creo, y este es otro tema que me parece que ha sido un error de interpretación y de análisis de lo que está sucediendo, y es que nos hemos concentrado mucho en dilucidar las causas, por qué invadieron. Sí, por qué Vladimir Putin lo hizo, y pues la verdad es que o son todas las causas o no es ninguna, y nunca vamos a saber. Sí, y entonces digo, ¿para qué realmente concentraron las causas? Más bien lo que deberíamos estar es analizando cuáles son los escenarios para que la situación se agrave, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Nord Stream 2, la sanción que le impone la Unión Europea, pues en últimas uno se pregunta cuál va a ser el efecto, si ya venía desde antes y claramente Vladimir Putin está buscando otras alternativas. Pues seguramente está buscando cómo poder blindarse, cómo poder cercar también su intento por quedarse con Ucrania, que ya completa una semana con muchos civiles allí en la mitad de la confrontación, civiles ajenos al conflicto. Hablando de Ucrania, hablando de Rusia, Twitter, Google prohibieron que los medios de comunicación financiados con fondos del gobierno ruso generen dinero en sus plataformas. Todo el cerco político, el cerco económico y cerco, entre otras cosas, social. Cerco muy, muy, muy grande a Rusia, intentando que Vladimir Putin retroceda. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, viernes, hablando nuevamente de Rusia, una semana de la invasión de ese país a Ucrania. La aplicación de música, podcast, Spotify también se sumaron a las sanciones e informaron que cerraron su oficina en Rusia y restringieron el contenido relacionado con los medios oficiales rusos. Rusos que, entre otras cosas, Jorge, están sintiendo el impacto. Fíjese, hay personas detenidas en este momento porque no todos los rusos están con Putin. Quiero preguntarle, ¿usted es prorruso? No me considero un prorruso porque es que ninguna guerra es justificable. Es que ahí está el problema. Ahora, que esto sí tiene unas raíces históricas muy fuertes, sí. De los presuntos incumplimientos que han dicho los rusos de los pactos de Baker y Gorbachev cuando se iba a caer la Unión Soviética, de no hacer miembros de la OTAN en países fronterizos a Rusia, pues por supuesto los rusos están molestos. También han dicho que ellos están defendiendo a los ciudadanos de la zona del Donbass y de Lugansk porque son pues rusófonos y rusófilos, quieren ser rusos, se sienten más rusos que ucranianos, hablan en ruso y que pues ellos llevan siendo, por decirlo de una forma muy simple y muy suave, matoneados por los ucranianos que no se sienten identificados con los rusos. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es una imagen muy significativa, es un muñeco en cera que representaba, ese muñeco en cera del presidente Vladimir Putin decapitado, si se puede entender de esa manera. Javier, para un hombre, es un museo de cera de París. Putin, que es un megalómano, sí. ¿Cuál puede ser la lectura que uno le da a una imagen como esta, un hombre todopoderoso, con todas las miradas del mundo sobre él? Pues imagínense cómo se está sintiendo en este momento. La verdad es que se está sintiendo literal el centro de atención global. Está determinando, está casi, yo creo, desde la interpretación de él poniendo de rodillas a Occidente. Los tiene desesperados en una encrucijada que yo entiendo mucho. Por ejemplo, el presidente Biden, las dificultades para tomar decisiones, a Olaf Scholz en Alemania, lo entiendo porque son, digamos, no son decisiones fáciles. Bueno, el gobierno de España peleados entre ellos, ¿no? Claro. Entre Podemos y el Partido Socialista de Pedro Sánchez por la ayuda que quiere enviar o que va a enviar el gobierno español a Ucrania. Cuando los socialistas, los de Unidos Podemos, donde estaba sobre todo Pablo Iglesias, que ya se retiró, dijeron, nosotros no tenemos por qué meternos aquí. No tenemos velas en ese entierro, más o menos fue lo que le dijeron. Sí, y lo mismo pasó en el Parlamento Europeo. Voces a favor y en contra del envío de armas. Se está sintiendo realmente importante y se está sintiendo que está logrando sus objetivos también, como comenzamos esta discusión, este diálogo desde el punto de vista de la reputación internacional. Que mucho yo creo que ya no les importa tanto. Los rusos siempre saben que para nosotros, para los occidentales, ellos han sido los malos del paseo y de la película, empezando por Rocky, con Iván Drago, con los comunistas. Digo Vladimir Putin, o sea, está en su cuarto de hora. Los rusos tienen eso muy claro, es decir, ellos saben que muchas veces la atención internacional está en contra de ellos, que estamos llenos de prejuicios
contra su cultura, contra su forma de ser. Lo que hemos hablado siempre, aquí buscamos explicar todos de una forma de la democracia occidental de tienen un dictador, pero es que los rusos siempre han estado gobernados por hombres fuertes o por mujeres fuertes y están acostumbrados a eso, y de una u otra forma lo que yo pude percibir las veces que he estado allá es que les gusta. No es que ellos digan, no, es que no tenemos democracia y cómo nos van a tratar así. Por supuesto, hay opositores, lo hablábamos, entre otros Navalny, a los rusos que se han ido a manifestar en contra de la guerra, que los han metido presos, que les han pegado el Berkut, la policía. Pero digamos que los rusos están acostumbrados a vivir así, para nosotros muchas veces eso es incomprensible, pero ellos son así. Pues porque nosotros no vivimos en una dictadura, aquí por fortuna hay democracia. Pero para seguir con el análisis, para que hablemos ahora del boicot, hablando del boicot político, ese que le hicieron en una Asamblea General de Naciones Unidas. Javier, simbología, estábamos hablando de los mensajes, esto fue previo, esta retirada de todos los delegados de los países fue previo al inicio del discurso de Sergei Lavrov. Así es, así es. Esto, pues digamos, es una práctica muy válida en escenarios internacionales multilaterales, específicamente en Naciones Unidas, y lo que demuestra es una crítica, una presión internacional política de los diferentes gobiernos manifestando su inconformidad con la decisión de otro gobierno. ¿Qué tanto le puede importar a Putin, al señor Lavrov? No, volvemos a lo mismo, digamos, no creo que tenga mayor efecto desde el punto de vista del cálculo, que para Vladimir Putin sea muy importante tener apoyo internacional, no creo. Ahora, que no es que lo haya perdido del todo, ¿no? Digamos, hay gobiernos que claramente lo han apoyado y además está esta posición muy opaca del gobierno chino, ¿no? Que no apoya, sí, pero que tampoco rechaza, etcétera. Negociemos. Etcétera. Sí, exactamente. Una posición un poco conciliadora, aunque también el mundo a la expectativa, pero no quiero entrar en China, a la expectativa por lo que pueda hacer con Taiwán, copiando un poquito lo que está haciendo Putin, ahora hay su aliado. Ahora hay mucha tensión entre Estados Unidos y China por el tema de Taiwán. Ha tenido varios problemas China, entre ellos también con Hong Kong hace algunos meses, cuando se hablaba de la represión a los independentistas y a la gente que quería un sistema político distinto en Hong Kong. Y por supuesto aquí Taiwán pues es otro hervidero para los chinos, que no va a ser fácil de manejar, pero a quienes tampoco les veo demasiado miedo, la verdad. Mire, hay dos efectos que yo creo que también hay que hacerle seguimiento. De un lado, esto que uno podría llamar el efecto imitación, ¿no? Digamos, está teniendo estos avances Rusia, el mundo pues lo está intentando, pero no sabemos todavía si eso va a lograr tener algún efecto en términos de contención o incluso de retirada de Rusia de Ucrania, y eso puede llevar, como ustedes mencionaban, el caso por ejemplo de China en Taiwán y cualquier otro digamos intento de toma territorial de una potencia, así sea regional, de algún territorio cercano. Y el segundo elemento es lo que se llama el irredentismo, ¿no? Aquellas regiones que tienen, como señalaba Jorge, una mayoría étnica o nacional de otro país, de un país vecino, etcétera, y que puede llevar entonces a una proliferación de independencias de diferentes regiones, y que eso alteraría claramente el mapa político internacional y pues digamos todo lo que conocemos. Empezando en el orden por Lugansk y Donbass. Claro, exactamente, es que ese es el tema, y no sabemos si esto pues puede servir de ejemplo de otras regiones que tengan, digamos, la misma situación en África o en Europa Occidental también. Exactamente. En países como España, los independentistas corsos. O Bélgica incluso. Sí, Bélgica con los walones y los flamencos, exactamente. Pues está muy interesante la discusión alrededor de la simbología de todas esas sanciones que tienen algo más de emocional, algunas, otras no tanto, y en Estados Unidos, que es uno de los países que más sanciones, hablando de ello, le ha impuesto a Rusia, e incluso le prohibió la entrada al país a 19 personas, las 19 personas más ricas y parientes, y bloqueó sus activos, personas cercanas, por supuesto, a Vladimir Putin. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa. Al regreso, las conclusiones de cómo va a terminar esto, cuál es el análisis que hacen de cómo pasaría Putin a la historia luego de una semana de guerra entre Rusia y Ucrania. Ya regresamos.
Ya casi son las 10 en punto de la noche, 10 de la noche en Zona Franca, viernes, hablando de Rusia. La cultura también se ha visto afectada y se han cancelado conciertos de músicos rusos como el director de orquesta Valery Gergiev y cantante de ópera también allí en ese continente. Pues ya estamos entrando a conclusiones. Jorge, estábamos hablando del espacio aéreo, que es otro de los grandes afectados porque se ha restringido. ¿Qué tanto va a impactar esto? Mire, Estados Unidos, la lista es un poquito larga, España, Canadá, Alemania y Bélgica. Bueno, ya le prohibieron el ingreso a varios países Aeroflot, que es la aerolínea rusa por excelencia, exsoviética además. Pero por otro lado, pues hablábamos de un trino que puso Josep Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea, en el que dijo a los rusos se les acabaron las compras en Milán. No tengo el trino acá en este momento, porque después lo borró además. Sí, lo borró además, pero decía, se les acabaron las compras en Saint-Tropez, los pasos en Saint-Tropez, las compras en Milán. Y hay otra cosa muy interesante, y es el tema del turismo, de cómo van a dejar de ir los turistas rusos o qué sitios buscarán ahora para viajar, sobre todo los millonarios, porque los rusos han invertido muchísima plata en Europa, algo parecido y guardando las proporciones, como lo que hablaban los ingleses con el Brexit. Han invertido muchísima plata en finca raíz, han comprado muchos apartamentos, casas, terrenos en países como España, que les gusta mucho para veranear, sobre todo con el frío tan salvaje que hace en Rusia. Así que ese también es otro punto que vamos a ver, y es qué va a pasar con los turistas rusos. Los turistas rusos, Javier. Y ahí hay un elemento adicional al que también de nuevo hay que hacerle seguimiento, el tema de cómo puede esto derivar en prácticas xenófobas, ¿no? Incrementando esas tendencias de rusófobas en este caso, en el ámbito sobre todo occidental, recordando lo que les había dicho antes del peligro, de qué efectos puede tener esto en términos de los principios del orden liberal. Lo cual me parece terrible. La gente no tiene culpa de nacer donde nace, ni de sufrir por por las medidas de sus dirigentes, estén o no de acuerdo. La guerra es de los dirigentes. Sí, la guerra la declaran los políticos, la pelean los militares y la sufren los civiles. Y esta fue específicamente una idea de Vladimir Putin. Sí. Es él el culpable. El que sabe cómo comienza, vaya uno a saber cómo termina. Una pregunta final, Javier, frente a cómo cree usted que pasaría Vladimir Putin a la historia. Esto no va a salir bien. Vladimir Putin va a terminar aislado, derrocado, de alguna manera. La pregunta vuelve y juega es ¿cuándo? ¿No? Y yo ahí sí no veo que esto vaya a ser una cuestión de corto plazo, no creo que la solución vaya a ser de corto plazo y no sabemos en el camino de aquí hasta que se solucione qué efectos internacionales negativos va a tener. Jorge. Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Es primero cómo pasa Putin para nosotros a la historia y segundo cómo pasa para los rusos a la historia. Creo que desde hace muchísimo tiempo Rusia quiere recuperar y ha ido recuperando su nivel de país central, de imperio. Por supuesto quedan muchísimas fracturas tras la caída de la Unión Soviética, han pasado apenas 31 años desde que se cayó, parece mucho tiempo, pero sigue siendo poco y lo vamos a ver ahorita. Él dice que, por supuesto, estará defendiendo a los rusos y a los prorrusos de las agresiones de los ucranianos, que también tiene que custodiar sus fronteras, que tiene que mantener lejos a la OTAN y que tiene que mantener lejos a los europeos y a los estadounidenses, a las armas nucleares, de lo cual también habló Lavrov. Pero por otro lado, pues él dice que está desnazificando Ucrania. Es cierto, si hay tropas nazis, el batallón Azov, el Pravý Sector, son abiertamente, y sobre todo el batallón Azov, son abiertamente neonazis y le responden hoy el día al Ministerio de Defensa ucraniano, que además, como lo decíamos, tiene un presidente de origen judío y que perdió familiares en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Putin probablemente, si a él le importa su legado en Rusia, va a pasar indemne a la historia, pero por supuesto toca ver cómo termina esto para la comunidad internacional. Usted ha sido claro en decir, Jorge, que en Rusia están acostumbrados a vivir de esa manera, digo, bajo un régimen, bajo el régimen de el señor Vladimir Putin. Usted ha podido tener comunicación con quienes están allá, tiene conocidos allá. Sí. ¿Qué tanto es medible el pulso de aceptación, de aprobación de lo que está haciendo Vladimir Putin? Yo creo que más allá de que Putin sigue teniendo una popularidad altísima, hay mucha gente molesta con lo que está haciendo. Porque además volvemos a lo mismo, ¿quiénes son los que más sufren? Los civiles. Los civiles que y están por ahí otro lado, que es muy peligroso, pues lo que hablamos de la rusofobia que se va a desatar en el mundo probablemente. En el ámbito internacional. Pues llegamos al final esta noche tratando de entender un poquito las medidas que se han tomado alrededor de Rusia, medidas internacionales, económicas, políticas, muchas de ellas simbólicas. Estuvieron esta noche Javier Garay, que es investigador y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Garay, un placer tenerlo esta noche acá, muy amable. Muchas gracias por la invitación, María Camila. Jorge, muy agradable la conversación. Una charla
charla muy amena. Jorge Morales, un colega muy querido, periodista, editor deportivo durante 6 años en la casa, en W Radio. También estuvo en Blue Radio como reportero allí, reportero de deportes, reportero deportivo. Un placer. Bueno, en Blue no estuve en deportes totalmente, sino más en política. ¿Usted cubrió política? Sí. ¿Usted cubrió política? ¿Sabe una cosa? Me sorprende porque en esa etapa tal vez no tenía tan presente su conocimiento en política, pero desgastante, déjeme decirle. Muchísimas gracias por la invitación, María Camila, Javier. Ha sido un gusto estar con ustedes y la pasé muy bien. Muchas gracias. El gusto es nuestro, de verdad, muchísimas gracias. Una noche muy amena, hablando, tratando de entender toda la simbología alrededor del cerco que le están haciendo el mundo, intentando detener, frenar a Vladimir Putin. Llegamos al final de Zona Franca, ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz resto de noche y gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.